Bueno, Magín Díaz, ya. Ay, caramba. Bien, bien. Mejor economía. Está por aquí con nosotros. Magín, entrando en materia. Igual que David. Entrando en No, materia. póngalo también igual que Jaime. También. Entrando en Ay, materia. es durísimo, señores. Entrando en materia. Magín, hablemos de el tema de la tarifa eléctrica. ¿Qué impacto puede tener eso? El presidente hizo un anuncio, pero ese anuncio es a futuro. Ahora mismo hay en curso la aplicación de este aumento de julio. Entonces, ¿qué impacto esto puede tener? Bueno, buenos días a todos. Muy contento nuevamente de estar acá. Y bueno, yo creo que el tema que hay que hablar primero es el de la tarifa eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Desde octubre se empezaron, o desde noviembre, los aumentos trimestrales de la tarifa, acordados en el pacto eléctrico. Y ese aumento tiene dos componentes: que varíe la tarifa eléctrica por la variación en los combustibles internacionales, ese es uno, y el otro era una corrección del subsidio cruzado. ¿Qué significa eso? Que por el mismo kilowatt, unos consumidores pagaban mucho más del costo de la tarifa y otros pagaban menos. Entonces lo que se acordó en el pacto eléctrico es vamos a equilibrar eso en 5 años. Entonces eso se ha venido aplicando desde noviembre. Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa eso? Al mes de julio ya el aumento acumulado era de 40% promedio en la tarifa eléctrica. Para algunos consumidores más, para algunos menos, pero 40%. Eso es lo que ha aumentado la tarifa desde que se inició, digamos, la implementación del pacto eléctrico. Ahora, ¿de dónde venimos? Venimos de 10 años con tarifa congelada. Y eso es muy malo también, porque tú le pedías a la distribuidora, vamos a mejorar, vamos a cobrar más, pero con combustible subiendo, con depreciación del tipo de cambio todos los años, es un sector dolarizado, tú tienes que pagar a los generadores en dólares, pues entonces la tarifa efectiva iba bajando que tú cobrabas. Y la última vez que se aumentó fue en contra de la voluntad del presidente Fernández, porque fue el Fondo Monetario en el marco de un acuerdo que dijo, usted quiere acuerdo, pues tiene que subir la tarifa. Eso fue en el 2011. O sea, ¿qué empresa puede tener su precio congelado durante 10 años sin tener pérdida? Ahora, lo que pasa es que ha coincidido la implementación del pacto eléctrico con un aumento sin precedente en los combustibles. Digamos que estamos acostumbrados a ver cambios bruscos en el precio del petróleo y sus derivados, pero los aumentos que ha habido en el gas natural, en el carbón, nunca se habían visto. ¿Por qué el gobierno pasado se fue por una planta de carbón? Porque en 50 años el precio no había subido, 50, 60 dólares, y ahora está en 400 dólares. Entonces, ha coincidido con un mal periodo. Entonces, todo tiene dos caras. La gente está muy contenta ahora que se congeló la tarifa, perfecto, pero el déficit va a aumentar. Entonces eso alguien lo va a tener que pagar, o sea, más deuda, el gobierno va a tener que dejar de hacer otras cosas. Yo creo que el gobierno hizo bien en mover la tarifa a partir de noviembre, pero tal vez hizo como un Ferrari, ¿verdad? De 0 a 100 muy rápido. 3 segundos. Tal vez había que ponerle un tope al aumento de tarifa. Eso es lo que hacen algunos países. Bueno, la tarifa no puede aumentar más de 5 o 6% trimestral o algo así. Entonces, un aumento acumulado de 40% en un contexto complejo, no solo por lo que está pasando en la economía o el tema del COVID. El tema es que ya la gente se acostumbró a tener luz todo el día, porque desde la pandemia se tomó una decisión de suplir toda la energía y el gobierno siguió con eso. Ahora, este año ha habido muchos apagones. Entonces, después que tú acostumbras a esos barrios que tenían 24 horas de luz, tú darle ya 1 o 2 horas apagones, tú creas un problema. Es lo que ha pasado. Ya entonces, incorporaron eso a su estilo claro, de vida. tú estás dando apagones, te está subiendo el costo de la vida y además la tarifa eléctrica te sube 40% y además hay una ola de calor este año. Entonces,
la gente dice se me duplicó la factura, pero es porque está consumiendo más. Sí, todos los veranos se consume más. Entonces, ahora, el pacto eléctrico tiene dos caras. ¿Qué era lo que decía el pacto eléctrico? Vamos a cambiar, a mover la tarifa trimestral, pero este año las pérdidas deberían ser 23%. Y estamos en un 40%. Estamos en promedio 30%. De este mucho más, pero en promedio 30%. Las cobranzas aumentó en vez de disminuir. Bueno, digamos, no ha bajado lo que se había acordado. Ahora, yo no sé cómo pusieron ese número viendo la realidad. ¿En cuánto estaban las pérdidas? Mira, las pérdidas han aumentado a partir del 2020 porque ahora se está supliendo más energía. Pero en términos prácticos han aumentado. O sea, realmente, si tú la miras por distribuidora, Edesur y Edenorte, a marzo del 2020, antes de la pandemia, ya estaban llegando al 20% de pérdida. Wow. Este no, altísimo, un desastre. Pero Edesur y Edenorte iban encaminadas. Y ahora, bueno, han aumentado las pérdidas, o digamos, estamos muy lejos de lo acordado en el pacto eléctrico. Ahora, cuando tú juntas el índice mejor para ver las realidades del sector es el índice de recuperación de efectivo. Cuando tú juntas las cobranzas con las pérdidas. Sí. ¿Dónde estábamos en el 2019 o antes de la pandemia? 70%. Nos tomó años de unas empresas distribuidoras que funcionan bien deberían tener ese índice por encima de 85%. Ahora, ¿dónde estamos ahora? En 65%. Entonces, tú tienes un deterioro, en el mejor de los casos las empresas no han mejorado su gestión. Sí. Yo creo que comprometiendo además el largo plazo porque no están invirtiendo nada. Muy poco. O sea, y eso sigue así este año. Entonces, tú necesitas invertir en transformadores, en contadores. Claro, si que tú no hay. bueno, pero ya debería haber. O sea, tú haces tu licitación y tu compra. Entonces, ¿cuál es la realidad con los datos publicados hasta abril? Que a pesar del aumento de tarifa, el déficit de las empresas distribuidoras va un 35% mayor que el año pasado. En gran parte, obviamente, por el aumento de los combustibles, pero la realidad es que el gobierno este año, que tiene 900 millones de dólares presupuestados, va a tener que buscar 400, 500 millones de dólares más. Para el sector eléctrico, sí. Claro. Entonces estamos hablando de un déficit de 1.400, 1.500 millones solo en las empresas distribuidoras. Como he dicho, hay factores que no se controlan. Ahora, los indicadores no indican ninguna mejora, que tampoco yo la esperaba, porque la mejora de la distribuidora siempre es muy gradual. Tomó 15 años llegar a pérdida de 20% en Edesur y Edenorte y tal vez fue muy ambicioso ponerse meta de que ahora lo que no se había logrado en 20 años lo vamos a hacer en un par de años. Yo creo que es el problema. Ahora, como economista los extremos son malos. Haber subido la tarifa 40%, yo creo que se pasó un poco la mano, pero tampoco la podemos tener congelada. O sea, las tarifas algo deben moverse. Ya no va a ocurrir este año, yo creo que el aumento ha sido suficiente, pero cuando las condiciones lo permitan hay que acostumbrar al dominicano a que algo se tienen que mover las tarifas. No puede ser un precio siempre fijado políticamente. El pacto eléctrico era inaplicable, no solamente para este momento. Yo creo que el pacto eléctrico lo retrasaron bastante las autoridades pasadas por algo. Tenía un elemento que no era popular y lo estamos viendo. No, fue que el PRM no lo firmó. Lo firmaron todo. No fue que lo retrasaron, fue que el PRM no lo firmó. Tenía un elemento populista. No estaba porque el PRM no lo había firmado. El PRM lo firmó después. Sí. El que PRM bueno, señores, el mismo se armó el caos. Bueno, Magín, sí, eso está muy bien. Eso está muy bien. Bueno, ahora es inaplicable, Magín. Ahora inaplicable. Bueno, mira que lo que pasa es que todos los países han resuelto el tema eléctrico. O sea, como país, por ejemplo, que yo me he dedicado a leer mucho últimamente, y yo tengo los informes de la economía dominicana en Puerto Rico hay un lío del Fondo Monetario desde los años 60. Todos los años, eso está disponible al público.
Y el principal tema es la CDE. En los informes de la economía dominicana en los años 70, o sea, tenemos 50 años, cuando en todos los países hay algo de problema, pero son empresas rentables en todos lados. Entonces, ¿qué hacer aquí, imagino? Bueno, yo creo que... Desde el punto de vista del economista, no el político. Tú no eres político. Pero porque tú lo imagino es político. No, ya somos... ¿Qué hacer ya uno es politécnico. Ahora... ¿Qué hacer para que, ¿Qué hacer, imagino, mira, para que ese problema de 50 años pueda tener una solución? Yo creo que algo que no es popular, o sea, no ha funcionado el sistema. Entonces tú tienes que hacer algo diferente. Puede ser tercerizar el cobro, puede ser... Bueno, privatizar, a nadie le gusta esa palabra en esta época, pero aquí no ha funcionado que sean públicas. Bueno. Por ejemplo, cuando... privado. Entonces hay que involucrar al sector privado. Yo creo que ese era el plan original del gobierno, pero pensó que privatizar, o como se le llama ahora, es fácil, sin haber tomado en cuenta las variables políticas. Pero el plan original yo estoy seguro que era ese. De hecho, había un... Bien. Bueno, pues claro. Gracias, Magín. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Magín. Muchas gracias. Cambio fuera. Seconsa presentó en el Sol de la Mañana Perspectiva Económica con Magín Díaz.